Pues en esta tarde quiero iniciar hablándote de un hombre que se llama Estefan. Estefan, no lo conoces, pero es un hombre que ah, que se dedica a cultivar árboles. Este hombre, Estefan, puede contarnos acerca de árboles familiares. Se gana la vida por medio de ellos. Heredó un bosque alemán que ha pertenecido a su familia durante 400 años. 400 años. Es una herencia familiar. Los árboles que cosecha los plantó su bisabuelo hace 180 años. Los árboles que planta no estarán listos para comerciar hasta que nazcan sus bisnietos. Él es parte de una cadena y él tiene mucho contentamiento con esto porque él ha aprendido el proceso que lleva mucho tiempo, pero él ha heredado este huerto de árboles preciosos. Cada generación debe tomar una decisión. Puede robar lo que le pertenece a otra generación o plantar. Puede violar la tierra y hacerse ricos, o pueden cuidarla y cosechar solo lo que les pertenece y dejarle una inversión a sus hijos. Estefan cosecha semillas sembradas por hombres que jamás conoció. Estefan siembra semillas que cosechará descendencia que nunca verá él. Es una cadena. Imagínate. Él siembra lo que otros van a cosechar y que él nunca va a conocerlo. Se van a beneficiar de ello. Pero él está recibiendo y siendo beneficiado por lo que otros sembraron. Igual que nosotros, somos hijos del pasado y padres del futuro. Herederos y benefactores. Receptores del trabajo realizado por nuestros antepasados, nacidos en un bosque que no sembramos. Y al recibir esta herencia nos podemos preguntar, ¿cómo está nuestro bosque? ¿Cómo está nuestro bosque? Si estamos recibiendo una herencia o recibimos una herencia que no sembramos, que otros procuramos, ¿cómo está nuestro bosque? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está esa herencia? Al pararte sobre la tierra de tu vida, legada por tus antecesores, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo te sientes? ¿Orgulloso ante el legado? Algunos heredan tierra con nutrientes muy fuertes, árboles de convicciones, de raíces profundas, así como vemos este bosque. Ve nada más el tamaño del hombre con respecto a los árboles. Él no estuvo ahí el día que se sembraron. Él simplemente está heredando algo que otro sembró. Y se siente orgulloso de ello. Hilera tras hilera. Algunos de verdad heredaron verdad, honra. Heredaron gracia, deseos de conocer a Dios. Pero otros pudieron haber heredado algo que no los tiene tan orgullosos: abuso o vergüenza. La tierra ha sido robada, prejuicios, intolerancia, avaricia, amargura o depresión. Y entonces no lo buscamos, fuimos simplemente herederos de algo que alguien sembró un día. Pero luego nosotros con esa herencia, ¿qué hacemos? La transmitimos a otros. Tal vez los recuerdos de tu niñez te causan más dolor que inspiración. Las voces del pasado tal vez no fueron las correctas y te ignoraron. En esa época pudimos haber pensado que ese trato o maltrato era normal. Y ahora vemos que no es así, porque esa herencia ha dejado una huella en el corazón. Y a veces conscientes de esa herencia, sin querer, empezamos a transmitirla
a nuestros hijos. Y los errores que vimos en nuestros padres o en nuestros abuelos, que juramos y decimos, yo jamás seré como ellos. Hoy vemos que muchos estamos repitiéndolos. Quiero hablarte de un hombre que debe haber tenido pensamientos de esta naturaleza. Su legado era trágico. Su abuelo, un asesino, un místico que sacrificaba a sus propios hijos. Su padre, ese era su abuelo. Su padre, un hombre que destruía la obra de Dios y se burlaba de aquellos que procuraban a Dios. Asesinaron a su padre, a un joven. Este hombre nació en una época difícil. Los hombres de su época no buscaban a Dios. La magia, los hechizos, personas que adoraban estrellas y se guiaban por el horóscopo. Se pensaba más en el vudú y la superstición que en la educación a los hijos. Era un tiempo tenebroso para nacer, un tiempo difícil para nacer. Muchos dirían, cuando nació este hombre, pues de tal palo, tal astilla. No tiene opción de ser diferente. Él recibió una herencia. Otro sembró y él está cosechando y no tiene opción de ser diferente. No le quedaba otra más que repetir la historia. Lo calificaron de delincuente aún antes de nacer, pero se equivocaron. Porque este hombre se enfrentó a lo improbable. Sus logros fueron tan notables que seguimos relatando su historia 2600 años después. Es la historia del rey Josías. ¿Quién ha oído del rey Josías? Este rey niño que empezó a reinar a los 8 años de edad. Imagínate las voces de su época. ¿Qué va a hacer este niño en el trono? Si su abuelo fue malo, si su papá fue malo, este niño va a ser terrible. Aparte, 8 años con la inmadurez propia de la edad, sin conocimientos de política, sin conocimientos de economía, sin los conocimientos necesarios para llevar una nación al éxito. ¿Qué va a hacer este niño? Y mucho menos en lo espiritual. Él no ha tenido la enseñanza, la formación en Dios, en su palabra, como para llevar al pueblo a otro nivel espiritual. El templo estaba destruido, la ley se había perdido. Y le dicen a Josías, bienvenido al trono. ¿Qué esperarías de ese niño? Nacido 600 años antes de Jesús, Josías heredó un trono frágil y una corona muy devaluada. Pero al finalizar su reino de 31 años, el templo se había reconstruido. Los ídolos se habían destruido y la ley se había recuperado. El bosque se había reclamado. Él estaba dando una señal muy clara. Aunque otros sembraron semillas incorrectas, aunque me tocó heredar algo incorrecto que no glorifica a Dios, que ha dañado mi familia, mi hogar, mi nación, aunque fue lo que recibí como herencia, yo voy a ser diferente. Y el Espíritu Santo despierta su corazón aún a esta temprana edad para decir, yo voy a buscar a Dios. Yo me imagino que él buscó en su árbol genealógico, en el álbum de fotografías, quién era su papá, quién era su abuelo. Escuchaba a todos decir lo que habían hecho y buscó tal vez más atrás. Tal vez mi bisabuelo fue bueno, tal vez mi tatarabuelo fue bueno y no encontró. Pero llegó un día en que él encontró un ejemplo. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 22:2. Segunda de Reyes 22:2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Pero
Pero ¿quién le enseñó? Si su papá no le enseñó, si su abuelo no lo enseñó, si su tatarabuelo no lo enseñó, ¿quién lo enseñó? Dice, hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado. ¿Quién? David. Y David representa a Jesús, es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Este hombre conforme al corazón de Dios, que representa a Cristo, de quien Dios dio testimonio: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Josías entendió que aunque recibió una herencia, que había una tendencia natural en su carne igualita a la de sus papás, igualita a la de sus abuelos y bisabuelos, él sería diferente porque no seguiría esa tendencia ni tomaría esa herencia. Él tenía el ejemplo de su antepasado David, quien buscó a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y restauró en la nación la adoración al único verdadero Dios. Él dijo: aunque yo tengo esta herencia, tengo este ejemplo, y el Dios de mi antepasado David, quien hoy está despertando mi corazón, me dará la capacidad de cambiar mis tendencias pecaminosas a la realidad de una vida del reino de Dios. Un niño de 8 años. ¡Wow! Increíble, increíble. No podemos escoger a nuestros padres, pero sí a nuestros ejemplos. Y como Josías escogió a David, quien había escogido a Dios, comenzaron a suceder cosas. Mira Segunda de Crónicas 34:3. Dice, ordenó después. Durante el 8º año de su reinado, empezó de 8. Quiere decir que en este momento tenía 16. Y tú dices, ¿qué puede hacer un niño de 16 años? Wow, no te imaginas. No te imaginas, la Biblia nos marca este ejemplo de un reformador a los 16 años para darnos una señal muy clara. No es la herencia y no es la capacidad humana, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que puede resucitar lo muerto. Y por eso su antepasado escribió: David, con mis manos he tensado el arco de justicia para llevar a las naciones, Señor, tu presencia. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Este niño también, David, que empezó a los 16 años a conocer al Señor, inspiró a otro de su árbol genealógico para que a los 16 años, siendo aún joven, Josías comenzó, ¿qué dice? A buscar a Dios. A buscar a Dios. ¿Cómo rompemos con esa herencia? Buscando a Dios. Buscando a Dios. No hay otro método, no hay otra fórmula. Es buscar a Dios. Este niño que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante porque su herencia lo condenaba a la tragedia, lo condenaba al fracaso, lo condenaba a ser un hombre sin el temor de Dios, haciendo lo malo y llevando una nación entera a la perdición. Este niño dijo: esa herencia no será lo que dirija mi vida. Hay un Dios verdadero, el cual siguió mi antepasado David, y yo voy a seguir ese Dios. Y en ese interés, en ese despertar del Espíritu Santo en su corazón, él empezó a buscar a Dios, aún siendo joven. Y dice que que buscó al Dios de su antepasado David. Grábate esta frase: al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, wow, 4 años más, a los 20 años, puedes ver esta trayectoria. Puedes ver cómo Dios obra en la vida de una persona. Puedes ver cómo son procesos en los que Dios nos lleva para sanarnos, para liberarnos, para traer vida y esperanza, para manifestar una nueva herencia, no la que recibimos de nuestros padres, sino la que recibimos en Cristo Jesús.
dice que empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo los santuarios paganos, los postes dedicados a las diosas Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Entonces él empezó a buscar a Dios de todo su corazón, y la presencia de Dios en su corazón le incomodó a seguir viendo ese paisaje lleno de ídolos, y dijo: esto no puede suceder mientras yo sea rey, mientras yo sea gobernante. Y es lo que sucede cuando nos llenamos de Dios y permitimos que su Espíritu Santo transforme nuestra vida a través de su palabra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Es el Espíritu Santo el que llega y imparte esta capacidad de ver paisajes que antes no veíamos, y que ahora que los vemos decimos: no es correcto que yo siga viviendo de esta manera. No le voy a echar la culpa a mi papá, no le voy a echar la culpa a mi abuelo ni a mi bisabuelo. El Espíritu Santo hoy ha venido a mi corazón y me ha hablado claramente de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo debo cambiar. Tal vez mi papá fue así y no lo juzgo, y agradezco lo que se me dio, lo que se me bendijo, pero no voy a continuar con un patrón de conducta que no glorifica a Dios. Y entonces, si mi papá maltrató a mi mamá, yo no puedo seguirla maltratando a mi esposa. Ay, es que soy yo, sí, pero en Cristo Jesús es diferente. Están muy calladitos. Y recibimos esta herencia, estos árboles familiares que se han construido por años. Es que ya llevamos muchos años, y así es en mi casa. Así yo vi a mi abuelo, y si te alcanzó a ver a tu bisabuelo. Y yo crecí en una familia bendecida, tantos recuerdos tan hermosos de mi abuelo, pero yo no he podido recibir toda la gracia de ellos para buscar a Dios. Y Josías lo comprendió de 16 años, 20 años, porque no es la edad, no es la madurez, es que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones y despierte el interés por la persona de Cristo, y que de una manera genuina, total, nos entreguemos a Él para que Él empiece a obrar en nuestros corazones y no seguir cargando con esa herencia que no nos permite avanzar en la fe. Y decimos: ay, es que mis papás fueron tan depresivos. Yo crecí en un hogar depresivo. Yo sé lo que es la depresión, que te agarra y no te quiere soltar. Porque perdimos a mi hermana a los 10 años de edad. Murió mi hermana, la mayor, de leucemia. La mayor, Gabriela, de 10 años, muere. Y vino una tristeza a mi casa. Cayó así, ¡fum! Y la música era depresiva. Las fiestas duraban días en mi casa. Empezaban jueves y terminaban domingo o lunes. Porque teníamos que buscar la manera de quitarnos esta depresión. Y entonces cuando yo crezco, yo percibo la depresión y mi tendencia a la depresión, y yo no quiero vivir en la depresión. Y vi otros patrones de conducta que ahora, estando en Cristo Jesús, yo puedo comprender que fui llamado a otro tipo de vida porque tengo otra herencia espiritual. Y aunque eso me puede venir a tocar la puerta constantemente y decir: esta es tu herencia, esto es lo que aprendiste, esto es lo que heredaste y no tienes para dónde hacerte, yo digo: no, porque en Cristo Jesús soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y fui renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios viviente. No te conformes. Jóvenes que hoy tienen miedo de tomar un paso al matrimonio porque vieron la desgracia de sus padres. No va a ser igual. El Espíritu Santo te va a vivificar, hombre, y te va a llevar a amar y respetar y honrar a tu esposa y cuidarla como un vaso frágil. Mujer, no te desanimes, señorita. Tú vas a ser esa ayuda idónea.
capacitada por la gracia de Dios, hermosa y gloriosa, que va a glorificar a tu marido. Josías dijo: yo no voy a seguir este patrón. Empezó a tumbar los ídolos. Tenía como finalidad Josías hacer una declaración: lo que enseñaron mis padres yo no enseño, lo que ellos abrazaron yo lo rechazo. Y ves en Segunda de Crónicas 34:8 ya una diferencia. Dice: en el año 18 de su reinado. ¿Cuántos años tenía entonces? ¿Cuántos? 26. Empezó de 8 años el niño. Wow. A los 16 Dios despierta su corazón. A los 20 empieza a leer la escritura. A los 26, fíjate lo que dice: después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán y todos esos, el gobernador de Jerusalén, el historiador Esquif, para que repararan, fíjate, para que repararan el templo. Ya no dice del Dios de su antepasado David. Ahora, ¿qué dice? El templo del Señor ahora es mi Dios. Ese es mi Dios. No transmitimos a nuestros hijos una religión. No nacen en cuna cristiana. No se forman nada más por pisar la iglesia un domingo. Es que les transmitimos. ¿Por qué? Porque ellos ven que nuestra pasión es Cristo. Que nuestra determinación a honrarlo, a amarlo, a respetarlo, aunque somos personas imperfectas, que estamos en el mismo proceso como el rey Josías, estamos determinados a no tomar la herencia del pasado y autojustificarnos de por qué somos así. Y que ahora el enagrama nos ayuda a decir: es que yo soy 8. Está bien que seas el número que quieras. Ya a mí también me dijeron cuál número soy. Está bien, eso no me determina. Eso no me determina. No puede determinar. Me enseña sí fortalezas en un plano natural y debilidades y cómo convivir con otros. De acuerdo, pero eso no determina mi futuro. Y es que mi papá fue así, y es que tu abuelo fue así. Sí, pero en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura. Porque acabamos de cantar: todo en mí es transformado por tu gloria. Y entonces ese canto se tiene que vivir, y nuestros hijos tienen que experimentar que en nosotros la realidad del reino de Dios se está llevando a cabo. Llueve, truene, relampaguee, se caga el cielo. Como Josías hemos determinado seguir a nuestro antepasado. Y como no hay uno en línea natural, en línea humana que encontremos, está Cristo Jesús. Está el Rey de Gloria. Está aquel que derramó su sangre y nos ha cubierto con ella. Vamos adelante en esto. Ahora dice: Él es mi Dios. Él es mi Dios. Llega un momento allí mismo en Segunda de Reyes, cuando les manda arreglar el templo, que encuentran la ley del Señor. Encuentran la ley de Moisés y le dicen: Josías, hemos hallado la ley del Señor. Y Josías se emociona. Ya va llegando a los 30 Josías. Ya va en este proceso. Nosotros queremos eventos. Nos encantan los eventos. Pero Dios trabaja en procesos. Los eventos son de un día. Los procesos son de tiempo. Ya de 8 años va llegando casi a los 30. Y encuentran por fin la ley. La ley, él había escuchado de la ley. Él había escuchado algo de Moisés, algo que Dios dijo, y la habían perdido. Como se pierden las varitas en la casa.
No sé si les pase a algunos papás, ¿verdad? En mi casa se perdieron. ¿Y sabes por qué se pierden? Porque vemos la palabra como restricción, condenación o castigo. Entonces vamos a guardarla. Pero cuando Josías se da cuenta, ya la encontraron, y les dice: empiecen a leérmela. Y el encargado abre la ley y le empieza a leer la ley. Imagínate que yo diga: vamos a tener una reunión donde vamos a leer la ley de Moisés. Nadie viene. La neta, no sean. Porque es que aburrido la ley. No, mejor léenos algo chido, algo. No, la ley. Porque en la ley estaba descrito Jesucristo. Él empezó a comprender que en la ley, cuando hablaba del sacrificio de un corderito sin mancha, sin defecto, el Espíritu de Dios vino sobre Josías y le dijo: ese corderito es el Cordero de Dios que vendrá un día. Y entonces él empieza a llorar leyendo la ley. Hay testimonios, personas que se han convertido cuando oyen una enseñanza de Apocalipsis. Y tú dices: ¿qué onda? A mí me preguntan a veces: oye, voy a llevar un invitado, ¿de qué vas a predicar? De lo que sea. Es la palabra de Dios. Él empieza a escuchar la ley, pero no lo ve como una restricción a su vida, lo ve como una bendición, lo ve como el cuidado amoroso de Dios, lo ve como la palabra que está enseñando o apuntando a la palabra de vida que es Cristo. Y él empieza a llorar y le dice: ahora quiero que le lean la palabra a todo el pueblo. Y el pueblo empieza a escuchar las palabras y empiezan a quebrantarse. Y entonces viene un arrepentimiento real y genuino en sus corazones. Y entonces Josías en ese momento se da cuenta que si Dios está enojado con ellos porque hicieron cosas contrarias a la ley. Y le manda a preguntar a Dios a través de los sacerdotes: pregúntenle qué va a pasar. Pregúntenle si podemos librarnos de esto. Pregúntenle. Y van los sacerdotes, regresan y le dicen: Josías, Dios nos respondió y nos dijo que por haber dispuesto tu corazón, Dios ha detenido el juicio sobre ti y esta generación. Y el pueblo así: wow. Por un hombre que dijo: yo reconozco que tengo una herencia. Yo sé quién fue mi papá y yo sé quién fue mi abuelo. Yo sé que esas tendencias están dentro de mí, luchando y combatiendo con el Espíritu Santo que me lleva una vida diferente de santidad y de justicia. Yo lo sé, pero yo lo que sé ahora es que el pecado no se enseñoreará de mi vida, porque vivo bajo la gracia que me esfuerza y me da la capacidad de vivir por encima de estas tendencias naturales para glorificar a Cristo. Sí reconozco esa herencia, pero esa herencia ya no me da destino. Ahora lo que me da destino es Cristo Jesús. Josías se levantó muy en claro con eso. Juan 3:6, fíjate lo que nos dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo. Hay gente desesperada que no sabe qué hacer con sus tendencias naturales. Y vienen y llorando me dicen: pastor, hazme una oración, hazme una liberación. Y yo no puedo liberar ni una cucaracha. No tengo esa capacidad. Pero lo que sí te digo es: vamos a buscar a Dios como lo buscó Josías.
Y cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, el Señor va a hablar al corazón como a Josías, y vamos a empezar a derribar esos ídolos que están en mi corazón, que están allá adentro, de orgullo, de pasividad, de odios, de resentimientos, de rencillas viejas, de depresiones, de angustias, de calamidades que espero y que nunca llegarán, porque vivía en un hogar que siempre se estaba hablando negativamente. Pero cuando busquemos a Dios, estos ídolos, esto que adoramos siempre y que fue el centro de nuestra vida, van a caer. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a tomar ese lugar. Porque la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Tus padres te dieron genes, pero Dios te da gracia. Tus padres son responsables de tu cuerpo, pero Dios se ha hecho cargo de tu alma. Es posible que tu aspecto venga de tus padres, pero la eternidad viene de Cristo Jesús. Él no está ciego ante tus problemas. Él no está ciego ni es ajeno con esas luchas que tienes. ¿No tuviste un buen padre? Mira lo que dice Gálatas 4:7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Ya no eres un qué? Ya no eres un esclavo. Claro que viene a mi mente, a mi corazón el deseo, porque lo aprendí, viví, lo saboreé y lo puedo distinguir. Lo heredé, fue un árbol que me dieron. Pero ¿sabes qué? Ya no soy esclavo de la depresión. Ya no soy esclavo del alcoholismo. Ya no soy esclavo. Oye Luis, ¿y a veces no toca tu puerta la depre? Por supuesto. A veces no toca tu puerta el deseo del alcohol. Por supuesto. Soy hombre, soy ser humano. Pero ¿sabes qué? Ya no soy un esclavo, porque ahora no solamente fui hijo de un hombre que amo, respeto y extraño. Ahora, ¿qué dice? Soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué hule? Entonces esta herencia es muy diferente, pero nosotros nos clavamos en la herencia pasada. Es un ídolo el hablar de ello y el investigar y indagar. Y cómo fue mi abuelo y mi bisabuelo, como haya sido, ¿qué importa? No pierdas tiempo y ahí. Ahora eres hijo de Dios y Dios te ha hecho su heredero. Es una herencia que no se corrompe, que no termina, que no deja de ser. Es una herencia reservada en los cielos, que está dispuesta a derramarse sobre aquellos que, como Josías, comprenden el momento, el tiempo en el que están viviendo y dicen: no voy a seguir sembrando las semillas de mis pasados. Voy a sembrar las semillas del reino de Dios. Voy a sembrar una vida en el Espíritu Santo y voy a cosechar en mis hijos cosas que yo no pude cosechar de mis padres. Porque también hay una generación allá afuera esperando a Cristo Jesús como su Redentor. ¿No tuviste un buen modelo? Prueba con Dios. Mira Efesios 5:1 lo que dice. Efesios 5:1. Por lo tanto, ¿qué dice? Imiten. Ya ves qué cosas aprendemos por imitación. Ahora dice: imiten. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces el rollo que traemos de: no, es que como yo vi siempre ya no lo veas. Ahora, ¿quién ves? Imiten a Dios. Imiten a Dios. Nunca tuviste un padre que te enjugara las lágrimas, presente en cada etapa de tu vida. Fíjate lo que dice Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro.
Tal vez tuviste un papá ausente que no proveía, y esa es la herencia que recibiste. Entonces tú ahora quieres dar lo mejor para tus hijos, pero eso mejor para tus hijos te está haciendo un padre ausente. Es que yo busco lo mejor. Sí, pero estás ausente, porque esa es la herencia que recibiste. Y tú dijiste: nada le va a faltar a mis hijos, van a tener lo suficiente. Y lo tienen. ¿Y dónde está papá? ¿Y dónde está mamá? Y entonces Dios dice: ya no tienes esa herencia, yo te voy a dar una nueva. Y terminamos ahí en Primera de Pedro. Si me regalan agua, por favor. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y fuiste rescatado no con cosas corruptibles, no con oro y plata, no con cosas que se compran, no con religión. Incluye cosas corruptibles la religión. No con cosas corruptibles de depender de otro ser humano para que te ore, para que te sane, para que... No. Eso es corruptible. Dice: recibiste de vuestros padres. Fuiste rescatado, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es este principio, esta base de nuestra fe, la redención. La redención nos habla de una nueva creación, redimidos de la herencia de maldad a una herencia nueva, redimidos con la sangre preciosa. No es simplemente que cada mañana nos cubrimos con la sangre para no tener un accidente. Es que la sangre de Cristo me ha bañado, me ha llenado, me ha transformado, me ha redimido, ha llenado cada parte de mi ser. Y yo ya no tengo una herencia corrompida. Ya no tengo esa herencia que me llevaba a estos patrones de conducta. Yo puedo amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a Dios y servirlo. Yo puedo ir siendo transformado. Ya no voy a una vida de adulterio, a una vida de adicciones, a una vida lejana de Dios. Ahora la sangre de Cristo me ha transformado. Dice: con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esta simiente incorruptible? Lo que Josías encontró: la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ay, es que yo he oído, es que me han dicho, es la palabra de Dios. No hay otra forma de nacer de nuevo. No hay otra forma en que recibamos el testimonio de Dios de que en Cristo Jesús tenemos una nueva herencia. No hay forma en que el Espíritu Santo obre transformando nuestra forma de pensar y liberándonos. Es la palabra de Dios,
es la palabra de vida, es el verbo hecho carne. No es la letra que mata y que restringe, es el Espíritu Santo que vivifica la palabra, la imparte al corazón y nos lleva al arrepentimiento, haciéndonos responsables de nuestra condición para vivir en la plenitud de la herencia de Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Y termino. Esta palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es esta, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada.